Ok, muy buenas tardes tengan todos. Estudiantes, por favor, si me confirman, ustedes si me pueden oír. Sí, se escucha. Muchísimas gracias, estimado Giovanni. Entonces voy a volver a mi presentación. Y bueno, ok. Entonces yo creo que pues podemos ir ya iniciando. Muchísimas gracias por conectarse, por estar asistiendo a esta iniciativa de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Mayor de San Andrés, en lo que compete a esta temática de formación para la vida. Como bien saben, pues estamos llevando a cabo el desarrollo de diversas temáticas y esta primera área temática que compete a psicología, filosofía y ciencias de la educación, donde el día de hoy pues mi persona pues les va a presentar la temática de habilidades sociales. Yo soy Mariana Elías, soy docente de la carrera de psicología y pues es un gusto poder compartir esta hora eh, de aprendizaje y de enseñanza pues con ustedes. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, respecto a esta temática que me parece sumamente muy puntual y muy competente pues para lo que necesitamos hacer en cuanto a nuestra propia formación profesional, es muy importante resaltar que las habilidades sociales es el punto de partida de todo lo que compete pues a las interacciones sociales altamente efectivas, ¿no? Entonces, en este sentido, el tema de habilidades sociales, que es un tema que desarrollamos a lo largo pues de nuestra propia formación como personas, de nuestra propia formación como profesionales, va a ser un punto muy importante para luego desempeñarnos de manera muy efectiva, digamos, muy positiva en cuanto a lo que compete las interacciones tanto con nuestra familia, tanto con nuestros amigos, tanto pues con las personas con las que vayamos a trabajar, con quienes nos vayamos a relacionar una y otra vez, ¿no? Entonces, en este sentido, si vamos revisando algo de los conceptos acerca de este fenómeno propiamente social, las habilidades sociales se van a entender principalmente como un conjunto muy importante de conductas. Estas conductas que además nos van a permitir, sí, relacionarnos con las otras personas de manera muy satisfactoria, ¿no? Esto implica pues entonces que las habilidades sociales van a ser imprescindibles en cualquier ambiente en el que nos podamos nosotros encontrar. Ya bien decíamos, pues rodeados de familiares necesitamos pues obviamente la ejecución y la misma implementación de nuestras propias habilidades sociales. ¿Para qué? Pues para crear un buen ambiente familiar. Asimismo, pues con nuestros amigos. A medida que nosotros entablamos relaciones sociales desde muy pequeñitos, vamos construyendo nuestras propias habilidades sociales para formar redes de amistad, ¿no? Estas redes que además se van a fortalecer a lo largo de nuestra vida y que nos van a acompañar, ¿no? Hasta la vejez muchas veces, ¿no? Cuando hacemos amigos de chiquitos y establecemos vínculos digamos, afectivos y sociales tan fuertes con nuestros amigos, estos amigos se convierten en nuestra familia de vida, ¿no? A lo largo de nuestra vida, pues vamos a compartir muchos eventos, muchas oportunidades, muchas coincidencias, muchas aventuras y demás con nuestros amigos. Entonces, fortalecer la amistad implica también la utilización misma de las habilidades sociales. Pasa lo mismo pues en un tema de trabajo, cuando llegamos a trabajar, ¿sí? A un ambiente nuevo, necesitamos implementar estas habilidades sociales para poder adaptarnos de mejor manera y rendir a sí mismo pues de mejor manera en el trabajo al que nos hayamos aventurado.
En este sentido, pues las habilidades sociales también entonces van a ser un punto muy importante y neurálgico de lo que es el buen ambiente laboral, ¿no? Entonces, este tipo de habilidades juegan un rol muy importante y muy participativo en cada evento de nuestras vidas y en cada momento, pues, de nuestro desarrollo, pero además en cada punto de encuentro en el entorno en el que nos encontremos. Las habilidades sociales son a veces muy difíciles de definir, pero bueno, a grandes rasgos o en criterios generales podríamos decir que se entienden por aquel conjunto de estrategias de conducta, y recalcamos de conducta, ¿sí? Y además de capacidades para poder aplicar estas conductas que nos van a ayudar a resolver una situación social de manera efectiva. Entonces, esto implica que pues el manejo de las habilidades sociales nos va a dar pauta a poder resolver y solucionar cierta problemática que se nos presentaría enfrente y sobre la cual nosotros deberíamos tomar una decisión acorde a lo que se espera y además que sea altamente efectiva para el caso, ¿no? En este caso, pues aceptable para el propio sujeto, es decir, para quien está ejecutando la conducta, que sea una conducta aceptable y además que sea aceptable para el contexto social en el que este sujeto se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando decíamos hace un momentito, de repente yo llego a un nuevo trabajo y necesito adaptar mis nuevas condiciones de conducta a esa nueva situación laboral. Entonces necesito aplicar pues todas las habilidades de resolución de problemas, ¿sí? O de resolución de dinámicas y toma de decisiones para poder ejecutar una conducta altamente eficaz y aceptable para el entorno nuevo en el que me veo pues inmerso. ¿Sí? Pasa lo mismo pues cuando ingresamos a la universidad, cuando pasamos de un punto en el que hemos estado tal vez pues muy contenidos dentro del colegio, dentro de la escuela, hasta salir pues bachilleres, de repente pues cambiamos y mudamos nuestra situación a otro tipo de situación de estudio, ¿no? Cuando ingresamos a la universidad pues ingresamos a un nuevo ambiente muy desafiante, con personas nuevas, ¿sí? Con un entorno novedoso que muchas veces puede ocasionar pues estrés al estudiante. Entonces, en ese sentido, parte de las habilidades sociales van a actuar a favor, ¿sí? De efectivizar la conducta para poder adaptarme a la nueva situación educativa en la que me encuentro. Ya no es la misma condición, ¿no? Que vivía en el colegio. De repente, pues en la universidad, como les decía, el entorno es mucho más demandante y competitivo, entonces, pues las habilidades sociales me van a dar la posibilidad de poder adaptar mi conducta y de repente pues ser también una persona que se plantee desafíos, que los resuelva y sea altamente competente, ¿no? Entonces, ese tipo de contextos que son demandantes requieren también de habilidades sociales altamente demandantes. También las habilidades sociales muchas veces se entienden como aquellas conductas tanto verbales como no verbales y que nos van a ayudar a relacionarnos plenamente con el resto de personas. Entonces, en este sentido, pues entendemos que de repente existen algunas conductas que pueden venir provenientes de la palabra, ¿no? Es decir, las podemos manifestar a través de nuestro lenguaje oral o verbal, ¿sí? Y ser, digamos, muy asertivos en cuanto a la utilización de nuestro lenguaje para poder relacionarnos de mejor manera con otras personas. Pero también hay un conjunto de conductas que son no verbales, tales como la implicación, por ejemplo, de la utilización de gestos, ¿sí? Del lenguaje corporal propiamente, que expresen de cierta manera habilidades para poder relacionarme con otra persona, ¿sí? Y al mismo tiempo, este conjunto de conductas no verbales, pues tienen que entenderse como de ida, como de vuelta. Esto quiere decir que a la vez que la persona va a ejecutar conducta no verbal, la otra persona deberá ser capaz de captar aquellas señales de conducta no verbal y poder así entablar pues una comunicación
que no necesariamente hace utilización de lenguaje, sino simplemente de manifestaciones corporales, de gestos y demás, pero que pues se entienden como una comunicación efectiva y que pues esto va a implicar el establecimiento también de relaciones sociales altamente efectivas, ¿no? Como por ejemplo, pues nuevamente, si ingreso a un ambiente nuevo, ¿sí? Estoy ingresando a la U y me encuentro con un montón de gente que no conozco, a veces pues tenemos en aulas muchísima gente, ¿no? 150, 200 estudiantes, ¿sí? Que pues nunca había visto en mi vida, ¿no? Entonces, de repente, pues, una leve sonrisa, ¿sí? Y significa mucho para algunas personas que de repente están, pues, un poco ansiosas o nerviosas por las nuevas condiciones del entorno al que se enfrentan. Entonces, el entender la sonrisa social, el poder manifestar o efectivizar una conducta no verbal y que las otras personas entiendan y comprendan cómo me siento simplemente a través de los gestos, es parte de las habilidades sociales, ¿no? Es parte de cómo nosotros hemos ido construyendo nuestras propias habilidades no verbales, pero que son altamente comunicativas, ¿no? Y que me permiten, obviamente, establecer círculos dentro del nuevo entorno al cual me estoy enfrentando. ¿Sí? Dentro de la universidad, nuevamente, pues podemos entablar nuevas relaciones de amistad y esto sucede gracias a ciertos grados de compatibilidad que vamos desarrollando con algunas personas, ¿no? Entonces, en este momento, pues, los mejores amigos de la U se convierten, pues, en nuestros mejores amigos, tal vez también de por vida, a través de este establecimiento, pues, comunicativo que tienen y que vienen derivados, pues, de las habilidades sociales. Según algunos criterios, existen varios tipos de habilidades sociales que van desde las más básicas hacia las más complejas, ¿no? Y esto es parte, pues, de nuestro diario vivir. Parece ser que nosotros desde muy pequeños hemos ido adoptando, ¿sí? La posibilidad de aprender habilidades sociales. Entonces, hemos aprendido desde muy pequeñitos, ¿sí? Desde el primer contacto social que hemos tenido, que han sido pues nuestros padres, a adoptar ciertas formas de habilidades provenientes del entorno que nos rodeaba, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, nuestros padres, tal vez sin saberlo, ¿sí? Nos han ido enseñando de a poquito cómo expresarnos, cómo poner cara de circunstancia, cómo hablar en ciertos momentos y en otros no, cuándo callar, ¿verdad? Es decir, cierto conjunto de habilidades que nos han ido sirviendo a lo largo de nuestro desarrollo para poder posteriormente, pues, entablar más campos de entornos de relacionamiento social, ¿sí? Desde pequeños, entonces, nuestro primer contacto con nuestros padres nos ha servido para construir nuestras propias habilidades sociales. Por ejemplo, ahí tenemos el primer conjunto, que son las habilidades sociales básicas, que fíjense que son, pues, como su nombre lo dice, muy básicas, ¿no? Que probablemente se dan en la primera infancia, donde pues aprendemos a saber escuchar, a poder iniciar una conversación, a mantener una conversación, a formular preguntas, dar las gracias, presentarnos, presentar a otras personas, generar empatía, dialogar, ¿sí? Y esto pues lo hemos ido aprendiendo. Estas habilidades básicas, sociales básicas, ¿sí? Tienen que ver además con un conjunto de habilidades previas que están innatas en nuestra propia persona. Con innato queremos decir que nosotros ya venimos casi programados de nacimiento con cierto tipo de habilidades que en cierta medida ya a lo largo de nuestra vida o las podemos seguir desarrollando o muchas veces las perdemos, ¿sí? Una por ejemplo, de las condiciones que perdemos a lo largo de nuestra vida es nuestra conducta altruista, que la tenemos nosotros desde muy pequeñitos, ¿sí? El bebé de menos de un año suele ser altamente altruista, es decir, altamente generoso, altamente, digamos, efectivo en lo que es la comprensión del malestar del otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa conducta, si bien es una conducta innata, a medida que nosotros vamos creciendo, por diversos factores del entorno, pues la vamos perdiendo, ¿sí? Pero bueno,
Entonces, esto quiere decir que existen algunas habilidades previas que van a condicionar a la aparición de habilidades básicas y también, pues, las habilidades básicas y las que se van complejizando más, ¿sí?, se pueden aprender todavía. Es decir, que a cualquier edad nosotros somos capaces de poner en práctica y de poder aprender nuevas habilidades sociales, ¿sí? Un segundo grupo que vemos ahí, pues las habilidades sociales avanzadas, como pedir ayuda, como poder participar, ¿sí?, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás, dar tu opinión sobre lo que piensas al respecto. Estas se ven un poquito más complejas porque definitivamente generan la implicación, primero, de una interacción social, ¿sí?, con otra persona o con un grupo de personas, pero además la utilización de recursos que nosotros los psicólogos llamamos como recursos cognitivos superiores. Esto es, pues, la utilización de todo el sistema nervioso central, en este caso de las funciones cerebrales superiores, que vendrían a ser, pues, la atención, el lenguaje, la memoria, ¿sí?, la motricidad incluso, ¿sí?, el alto funcionamiento ejecutivo, que es una de las funciones cerebrales superiores, pues, más complejas. Entonces, a partir de las habilidades sociales avanzadas, es que hacemos utilización de estos elementos, pues, que ya los tenemos desarrollados o incorporados en nuestros cerebritos. Asimismo, pues contamos con otro grupo de habilidades que se llaman las habilidades afectivas, como bien dice ahí, conocer los propios sentimientos o reconocerlos, ¿no?, expresar nuestros sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de otros, expresar afecto, resolver el miedo, autorrecompensarse, respetar los sentimientos, consolar a las personas afligidas, animar al decaído ante las dificultades, o ponerse en el lugar de otro, y la capacidad para entender las situaciones sociales. Tanto las habilidades sociales avanzadas como las afectivas implican una red cerebral mucho más compleja aún, ¿sí? Porque las habilidades afectivas están, digamos, asentadas en lo que es también el cerebro humano. Y esto, pues más adelante les voy a hablar un poquitito acerca de ello, porque justamente las habilidades sociales no vienen derivadas solamente de la interacción, pues, digamos, blanda o simple, ¿sí? Las habilidades sociales están asentadas en nuestro cerebro, y las habilidades afectivas, ¿sí?, tanto las habilidades sociales avanzadas como las afectivas, están circunscritas, ¿sí?, a lo que es una estructura muy importante de nuestro cerebro, que es nuestro lóbulo frontal, ¿sí?, donde se asientan justamente todas estas posibilidades. Entonces, aquí hay un punto muy interesante. Pasa a ser justamente el entendimiento de las habilidades sociales, no simplemente como manifestación conductual, sino que esto implica una manifestación neurobiológica en conjunto con otro tipo de factores, ¿sí? Bueno, más adelante les voy a explicar más a detalle. Aquí tenemos otros tres grupos, ¿sí?, y que les decía que se van complejizando, ¿no? Las habilidades alternativas a la agresión, ¿sí?, como por ejemplo el pedir permiso, el quererse, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, emplear el autocontrol, ¿sí?, defender los propios derechos, responder a las bromas, obviamente de forma adecuada, evitarles problemas a los demás, no entrar en peleas, las habilidades para hacer frente al estrés, por ejemplo, formular una queja, responder a una queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando dejan a uno de lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una conversación difícil o hacer frente a las presiones del grupo. Y por último, tenemos este último grupo de habilidades que son, a mi parecer, sí, las más importantes que podemos desarrollar, porque son las que requieren mayor complejidad de utilización, tanto conductual como cerebral, ¿sí?,
como pues de manejo propio de las habilidades sociales. Son las habilidades de planificación. Estas van a implicar pues la toma de decisiones, el pensar sobre la causa de un problema, el establecer objetivos, el conocer nuestras propias habilidades, el reconocer la información y poder utilizarla, obviamente, el resolver los problemas según su importancia y concentrarse en una tarea. Estas habilidades nuevamente, ¿sí?, se asientan en estructuras cerebrales muy importantes como el lóbulo frontal. ¿Y por qué hablo tanto del cerebro y el lóbulo frontal? Porque justamente, ¿sí?, la conducta viene derivada de una manifestación objetiva, ¿sí?, de lo que va a ser la función o el funcionamiento altamente efectivo de nuestro cerebro. Si nuestro cerebro funciona de forma altamente efectiva, entonces las manifestaciones conductuales de este cerebro van a ser también altamente efectivas. Y por tanto, diríamos pues que las habilidades sociales exitosas, ¿sí?, las habilidades sociales que adquirimos y además que aplicamos con éxito, vienen derivadas de un cerebro altamente evolucionado y potente y sano además, ¿sí? Entonces aquí hablamos de salud mental cuando estamos hablando, asimismo, de la utilización efectiva de habilidades sociales. Aquí tenemos todos los grupos, ¿sí?, donde justamente un elemento muy interesante y que es transversal a todas las habilidades sociales son la utilización de la asertividad, ¿sí?, la conducta asertiva y la empatía, ¿sí? Estos dos elementos son cruciales para cada uno de los grupos de habilidades sociales, ¿sí? Y decíamos que justamente pues las habilidades de planificación son las más complejas y las de mayor importancia además, porque estas finalmente nos van a permitir, ¿sí?, desarrollar entornos sociales también altamente efectivos. Por ejemplo, nos van a servir muchísimo para tener éxito, ¿sí?, a nivel académico, nos van a servir muchísimo para tener éxito a nivel laboral, nos van a servir muchísimo para tener éxito a nivel personal social. Esto quiere decir, por ejemplo, el entablar relaciones, ¿sí?, pues altamente también efectivas, como por ejemplo relaciones de pareja, pueden ser también relaciones obviamente de amistad o relaciones familiares. Entonces, las habilidades de planificación altamente efectivas justamente para tener éxito, diríamos, en la vida, ¿sí? Hay un grupo entonces también que compete a lo que es la incorporación tanto de las destrezas como las habilidades sociales en conjunto, ¿sí? Y estos dos elementos que conviven muy de cerquita, implican pues que el entendimiento de que las destrezas sociales, ¿sí?, son una parte muy esencial de nuestra actividad humana, ya que nosotros pues transcurrimos o discurrimos en la vida a partir, ¿sí?, de lo que es la utilización del rango de las habilidades sociales. Esto quiere decir que mientras más habilidades sociales nosotros vayamos adquiriendo y vayamos consolidando y vayamos utilizando, justamente mayores destrezas sociales vamos a tener, ¿sí?, mayores destrezas sociales. Las destrezas sociales inciden directamente en la autoestima del sujeto, ¿sí? Un sujeto con alta autoestima tiene pues una gran utilización de habilidades sociales en su diario vivir, ¿sí? Es un sujeto altamente efectivo y por tanto pues tiene una autoestima muy elevada, ¿sí? Permiten las destrezas sociales y las habilidades sociales el poder adaptar, ¿sí?, o adoptar cierto tipo de roles, ¿sí? En ciertas condiciones, nosotros, por ejemplo, debemos hacer utilización de las habilidades sociales bajo el rol de, ¿no? Por ejemplo, bajo el rol de estudiante, bajo el rol de trabajador, bajo el rol de psicólogo, bajo el rol de madre, ¿sí? Bajo el rol de hijo, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues, nos permiten nuestras habilidades sociales adaptarnos y adoptar diferentes roles, pero que estos roles en todo, digamos, en todo sentido, sean también muy, muy efectivos y positivos, ¿sí? Entonces, nuestras habilidades sociales, pues no las podemos desligar de nuestra actuación.
las habilidades sociales además deben ser concordantes unas con otras. Es decir, si tengo un buen manejo de habilidades sociales como estudiante, ¿sí? Probablemente también tenga alta efectividad en el manejo de roles como padre, o de repente tenga pues la misma efectividad de manejo de roles como pareja, ¿sí? Entonces, parece ser que hay una coincidencia positiva entre la utilización de habilidades sociales y que además estas habilidades sociales sean igualmente efectivas bajo cualquier rol que yo vaya a adaptar, ¿sí? También las habilidades sociales nos van a servir en la autorregulación de nuestros comportamientos, ¿sí? Y esto es muy importante, porque a partir de que yo empiezo a aprender la utilización correcta y efectiva de mis habilidades sociales, voy a poder controlar mi propia conducta, mi propio comportamiento. ¿Por qué? Porque a partir de ello, pues se aprende a utilizar un elemento que es muy interesante y muy importante en cuestiones de funcionamiento cerebral, que se llama el freno inhibitorio, ¿sí? Cuando yo tengo que inhibir una conducta, ¿sí? Cuando tengo que frenar mi conducta frente a alguna situación que se me presenta. Por ejemplo, ¿no? Si estoy pues yo qué sé, en una reunión de amigos y de repente pues alguien me empieza a agredir, ¿sí? De cierta manera, yo tengo que aplicar todos mis recursos cognitivos, mis habilidades sociales y mi freno inhibitorio, ¿sí? Para poder responder de forma efectiva a esa agresión, ¿sí? Muchas veces, muchas personas de repente pues dirán, pues si me agreden, pues yo voy a responder también con agresión, ¿verdad? Porque pues me está agrediendo, más si la agresión se vuelve, por ejemplo, algo físico. Pero pues hay cierto tipo de habilidades que me van a permitir poner en práctica lo que debería hacer frente a una agresión. Entonces, por tanto, estoy autorregulando mi conducta, estoy autorregulando mi comportamiento gracias a la aplicación efectiva de mis habilidades sociales y de mi freno inhibitorio. Entonces, podría responder a la agresión de cierta manera, pues que sea efectiva y que pare la agresión y que las dos personas pues se tranquilicen y lleguen pues a un acuerdo de paz, digamos, o de estabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la autorregulación de la conducta o del comportamiento es un punto crucial de las habilidades sociales. Asimismo, como decíamos, pues también intervienen en el rendimiento académico. Sí, esto es importante porque en contextos educativos, en contextos académicos, tales como el universitario, principalmente, o los estudios superiores, pues necesitamos hacer uso y recurso de nuestras habilidades sociales para poder primero integrarnos al grupo y también para destacar, ¿sí? Como estudiantes dentro de lo que vayamos a elegir, pues estudiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la utilización de toma de decisiones, la utilización de recursos afectivo-emocionales, la utilización de habilidades básicas para entablar relaciones, o la utilización, pues, de otros recursos más altos o más elevados, por ejemplo, como el poder resolver problemas y demás, me va a permitir destacarme como estudiante, ¿no? Entonces, favorecen las habilidades sociales, sí, al rendimiento académico, ¿no? Y esto pues sucede y no sucede a lo largo de nuestra vida, ¿no? Desde la infancia hasta la vida adulta. Seguramente estuvieron viendo este video por las redes sociales. Nada más le voy a bajar el audio, ¿sí? Donde pues podemos entender, ¿sí? Cómo más o menos se manifiestan estas habilidades sociales que nosotros vamos adquiriendo desde chiquitos, ¿sí? Aquellos niños, por ejemplo, y aquellos adolescentes que muestran dificultades evidentes para relacionarse o para ser aceptados, por ejemplo, por sus compañeros dentro del aula, ¿sí? Tienden a presentar problemas a lo largo de sus vidas, ¿sí? A largo plazo, que van a estar vinculados muchas veces con deserción escolar, con comportamientos violentos y perturbaciones psicopatológicas. Esto quiere decir que probablemente en su vida adulta sean adultos disfuncionales, ¿sí? Entonces, la adquisición y el control y además la buena utilización pues, de nuestras propias habilidades sociales nos van a hacer sujetos a, digamos,
altamente efectivos en nuestras relaciones, ¿sí? Y esto es muy importante para una buena salud mental, ¿sí? Las habilidades sociales, pues entonces no solamente son importantes respecto a las relaciones con nuestros amigos o con nuestros pares de nuestra misma edad, sino que también van a permitir a los niños y a los adolescentes asimilar los papeles y las normas sociales que vienen direccionadas por el adulto. El adulto es quien nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida cómo debemos actuar, ¿sí? Ha sido un regulador externo hasta que en cierto momento nosotros por sí mismos, pues por nosotros mismos, hemos ido regulando y adquiriendo y además consolidando nuestras propias habilidades sociales. Pero nosotros tomamos, ¿sí? Pues el desarrollo de las habilidades sociales justamente del ejemplo del adulto, ¿sí? Si nuestros padres se comportaron de cierta manera, muchas veces nosotros tendemos a repetir las conductas, ¿sí? Tendemos a repetir las conductas, sean estas buenas o malas, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues vamos aprendiendo las habilidades justamente de nuestros primeros contactos sociales, que serían los adultos, nuestros padres, y así a lo largo de nuestra vida, pues de la gente que nos va rodeando, ¿sí? Pero cuando somos niños, pues vamos aprendiendo estas normas sociales, estos papeles que debemos adoptar frente a situaciones sociales de quienes nos rodean, principalmente pues los adultos. Entonces, sí, además, pues para activar, perdón, lo que son las competencias sociales, estas habilidades sociales, pues mucho más complejizadas, se debe tomar en cuenta elementos como, por ejemplo, la cultura, ¿sí? Y aquellas variables sociodemográficas, justamente como imprescindibles para poder entrenar y evaluar las habilidades sociales. Esto quiere decir que dependiendo del lugar donde nosotros nos vayamos a encontrar, ¿sí? Nuestros hábitos y formas de relacionarnos van cambiando, ¿sí? No actuamos de la misma manera en nuestro trabajo que con nuestros amigos, que con nuestra familia, que en la universidad, ¿sí? Actuamos de diferentes maneras y por tanto necesitamos diversos recursos de las habilidades sociales, ¿sí? Son diferentes, ¿no? De repente, pues en el trabajo necesito la utilización de toma de decisiones y de, no sé, de entablar buenas relaciones sociales, ¿sí? En cuanto a mis amigos, pues necesito habilidades de conversación, habilidades de poder entablar relaciones muy empáticas, altamente afectivas y efectivas, diferentes a lo que pasa con mi familia, ¿sí? Entonces, la utilización de los recursos de habilidades sociales va a diferenciarse según, ¿sí? Las variables sociodemográficas y la cultura donde yo me desarrollo, ¿sí? No solamente entonces es importante pues tener un buen repertorio de habilidades sociales, sino también que hay que saber cuándo y dónde poner estas habilidades en práctica. Y cuando sabemos hacer utilización, digamos, adecuada de estos recursos, esto se denomina pues competencia social. Cuando una persona es altamente competente a nivel social, quiere decir que tiene altos recursos en cuanto a habilidades sociales se refiere. Los seres humanos, pues somos seres altamente sociales, ¿sí? Siempre estamos en búsqueda de poder formar afiliaciones, buscar pareja, formar familia, vivir en comunidad, ¿sí? Y por tanto, pues entonces la supervivencia y bienestar van a depender de manera crítica de nuestras interacciones sociales, ¿sí? Nosotros como seres humanos no podríamos sobrevivir sin interacción social. Y por tanto, pues nuestras habilidades para crear vínculos estables dependen de la construcción misma de nuestras interacciones sociales y de la utilización de los recursos derivados de las habilidades sociales. La vida en sociedad, entonces, va a suponer una serie de retos, ¿sí? Como descifrar, por ejemplo, lo que otros piensan, lo que otras personas piensan, cómo sienten o cómo se sienten las otras personas, ¿sí? Aquí tenemos justamente una gráfica del cerebro humano, ¿sí? Tanto en una vista, pues, lateral o dorsal, ¿sí? Y una vista media o medial.
En este caso, estas áreas que están pintadas, ¿sí? Son aquellas áreas que intervienen directamente en lo que compete la conducta social del cerebro. El cerebro es un órgano altamente social y es el que nos ha permitido, ¿sí?, establecer los vínculos sociales altamente efectivos. Estas regiones son críticas, especialmente, fíjense, las azules, ¿sí?, como parte de lo que es la adaptación conductual. ¿Sí? Lo mismo pasa con estas otras pintaditas en verde, que son las áreas de atribución social del cerebro, es decir, cómo yo entiendo, ¿sí?, cómo puedo descifrar y entender y comprender lo que otros sienten o lo que otros piensan, ¿sí?, sin necesidad de que el otro me exprese incluso mediante palabras lo que está sintiendo o pensando, ¿sí? El cerebro es un órgano altamente social y que ha permitido, pues, al ser humano desarrollarse como ser social. El hombre vive en sociedad, sí, y por tanto, pues es un hecho constatado que nosotros vivimos en una continua interdependencia con los demás. Por tanto, necesitamos establecer vínculos sociales altamente efectivos y esto solo va a suceder gracias a la interacción, digamos, humano-humano, pero además gracias a lo que es la utilización de nuestros recursos derivados de habilidades sociales. A lo largo de la evolución, pues se ha modificado, sí, la conducta social, generándonos a nosotros los seres humanos una ventaja muy importante, que es la ventaja evolutiva. Gracias a las interacciones sociales nos hemos podido adaptar, hemos podido sobrevivir y además hemos generado el desarrollo de nuestros cerebros, convirtiéndolos en cerebros más grandes. ¿Sí? Aquí hay, bueno, una evidencia desde el punto de vista de las neurociencias actuales acerca de cómo nuestro cerebro puede interactuar con otros y surgen un montón de preguntas acerca de la conducta social, pues, del ser humano, ¿sí? Como por ejemplo, si la complejidad de nuestro cerebro es producto de la complejidad social alcanzada, ¿sí? Esto se evidencia, ¿sí?, en estas interacciones sociales altamente efectivas y cómo se ha ido generando el desarrollo de nuestro cerebro gracias a las interacciones sociales. También de qué modo, por ejemplo, los pensamientos y sensaciones y el comportamiento se ven influenciados por la presencia de otros. Depende la supervivencia humana de la interacción social, cómo son los mecanismos que influyen para interactuar socialmente, ¿sí?, los seres humanos. Podemos reconocer que otras personas tienen deseos y creencias diferentes a las nuestras. ¿A qué edad somos capaces de evaluar los estados mentales de otros? Son preguntas que se han ido subsanando y además se han ido complejizando a lo largo de lo que ha sido el desarrollo también a la par científico del estudio de la conducta humana. Cuando hablamos de habilidades sociales, estamos estudiando las bases fundamentales, sí, de la conducta humana y que van a desencadenar o van a desembocar, diríamos, en lo que es el estudio, sí, del cerebro humano para entender ese tipo de conductas. Nosotros, pues, como seres sociales, sí, entendemos que el cerebro social, entonces, puede ser estudiado a través de la evolución de nuestra especie y a través de la evolución de nosotros mismos. Cuando nosotros hemos pasado, por ejemplo, de grupos sedentarios a grupos nómadas, es decir, que se han ido moviendo, sí, en grandes grupos y se han ido a establecer a cierto tipo de regiones geográficas, ¿no? Y han establecido grupos grandes de personas ya en interacciones sociales mucho más complejas, pasando también, por ejemplo, de los grupos pequeños de hordas de primeras, digamos, de sujetos primitivos, ¿sí?, hacia tribus mucho más complejas. Y esto ha establecido justamente un hito muy importante que se llama el hito de desarrollo social, ¿sí?, el hito de desarrollo social que a su vez ha permitido, ¿sí?, frente a la complejidad de interacciones sociales, el desarrollo de nuestro cerebro, ¿sí?, el desarrollo cerebral. Es así que nosotros los seres humanos, pues como seres sociales, somos capaces de crear organizaciones, por ejemplo, que van mucho más allá de nosotros mismos. Organizaciones regionales o comunidades globales, que ya es pues muchísimo decir, ¿verdad?
cómo funciona nuestro cerebro en relación con los demás, justamente se sustenta en estas bases fundamentales de lo que es la comprensión de las habilidades sociales y su sustento biológico, ¿sí? El sustento biológico sería pues el funcionamiento cerebral para comprender, ¿sí? Para entender cómo se dan las habilidades sociales. Parte de la complejidad del cerebro humano sí es producto de la interacción social. Fíjense que pues el desarrollo cerebral ha alcanzado un alto desarrollo justamente porque nosotros convivimos en sociedad, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo bien clarito, por ejemplo, pues el cerebro de un pequeño marsupial, ¿sí? A diferencia del cerebro de un chimpancé y a diferencia del cerebro humano. En este caso, pues el marsupial que vive solito, ¿sí? Es decir, es un animal pues solitario, diríamos, en cuanto a condiciones de interacciones sociales, pues el cerebro de estos pequeños roedores, pues justamente no tienen la complejidad ni el tamaño de los cerebros que viven en grupos sociales. ¿Sí? Aquí se puede evidenciar fácilmente, ¿sí? Con una simple, pues, digamos, visualización de lo que pasa en la corteza cerebral de estos sujetos, ¿sí? El chimpancé, por ejemplo, que vive en comunidades sociales mejor establecidas, tiene mayor desarrollo cerebral y mayores probabilidades de presencia de circunvoluciones y cisuras que le dan una complejidad mayor gracias a la interacción social. Y pasa lo mismo con el cerebro humano. Este cerebro no se ha desarrollado pues solamente a raíz de lo que pasa a nivel estructural o a nivel funcional o a nivel biológico. Se ha desarrollado principalmente porque el cerebro humano vive en grandes comunidades sociales y esto le ha permitido generar mayor complejización, ¿sí? A nivel estructural y funcional. Aquí tenemos una investigación, ¿sí? de un autor muy importante que es John Cacioppo de la Universidad de Chicago, que habla acerca de una disciplina que él ha denominado, por ejemplo, como la neurociencia social. Él ha establecido que el cerebro social es igual, ¿sí? A hablar del cerebro humano. Es decir, para que nosotros podamos entender cómo funciona el cerebro humano, debemos establecer aquellos vínculos fundamentales y teóricos con lo que compete el desarrollo del cerebro social. Él decía que se suele pensar en el cerebro, por ejemplo, como una computadora aislada, y esto pues no sería, sí, de esta manera, no sería una computadora poderosa el cerebro humano, porque para hacerlo debe estar conectada con otras computadoras. Lo que él quería decir en estos términos casi pues de ingeniería propiamente, hablan acerca de cómo el cerebro humano es capaz de desarrollarse de mejor manera a mayores interacciones sociales, ¿no? Entonces, él establecía que, pues, si bien nuestros cerebros han estado conectados a otros cerebros a través del lenguaje, la vista, las reacciones emocionales, el contagio emocional, la imitación durante muchísimos años, pues por ello se debe entender que el cerebro social es simplemente hablar del cerebro humano, ¿sí? Es así que se desarrolla pues una teoría muy importante a raíz del estudio de todo este fenómeno de habilidades y conductas sociales que se denomina el cerebro social. Otro elemento fundamental para entender el buen funcionamiento de nuestras habilidades sociales es la participación de nuestros propios elementos neurobiológicos, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, la participación de cierto tipo de hormonas que se producen a nivel cerebral y que permiten la interacción y la cognición social, ¿sí? El reconocimiento de lo social, ¿sí? A nivel cerebral. En este caso, por ejemplo, se dice que la percepción de señales sociales, ¿sí? O la elaboración e interpretación de estas señales sociales, de las cuales hablábamos al principio, ¿no? Por ejemplo, estas señales no verbales facilitan las relaciones sociales. Y esto se da gracias a cierto tipo de presencia de hormonas a nivel cerebral. Por ejemplo, la testosterona en el cerebro, ¿sí? Que se produce en lugares como en la amígdala y la corteza prefrontal, ¿sí?
van a generar lo que es la búsqueda y el mantenimiento del estatus social. Esto quiere decir la manifestación de conductas de dominancia, favoreciendo, ¿sí? Favoreciendo lo que es el procesamiento de las expresiones faciales, fíjense, ¿sí? La conducta prosocial y la conducta de afiliación. ¿Sí? Entonces, derivado de todo ello, es decir, de la presencia de testosterona, de producción de testosterona en el cerebro, esto facilita, por ejemplo, la atención a caras amenazantes, disminuye la capacidad de inferir las emociones de los demás, ¿sí? Disminuye la percepción de confianza, aumenta la activación amigdalar ante las caras de enfado y reduce la capacidad de regular, ¿sí? La corteza cerebral, órbito frontal, sobre la amígdala, que es otra estructura que participa, pues, frente a las condiciones, por ejemplo, de amenaza, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, otras hormonas como la oxitocina y la vasopresina en el cerebro permiten la percepción y el reconocimiento social, también pues las conductas de afiliación y formación de vínculos sociales. Esto genera, sí, ante la presencia de oxitocina y vasopresina, pues que el sujeto genere confianza, atención y percepción de expresiones faciales. Asimismo, pues va a generar un punto muy importante que son sus habilidades para inferir estados emocionales, ¿sí? Fíjense que la oxitocina, por ejemplo, mejora la inferencia emocional, incrementa la conducta de confianza y disminuye la activación de la amígdala cerebral. Y la vasopresina, por su parte, pues incrementa una conducta de afiliación, es decir, que me va a permitir relacionarme de mejor manera con otra persona, ¿sí? Otro tipo de elemento fundamental que se establece en el estudio de las habilidades sociales es el denominado estudio de la teoría de la mente. Este estudio es un paradigma justamente que establece aquellos aspectos de lo que conocemos como la cognición social, lo que decíamos, ¿no? Este reconocimiento del cerebro de lo que es social, ¿sí? Y que nos va a permitir inferir en la mente del otro, ¿sí? Esto no quiere decir que los psicólogos vayamos a leer la mente, ¿verdad? Pero sí, los seres humanos tenemos una capacidad muy interesante para entender lo que le pasa al otro, ¿sí? Sin necesidad, decíamos, de que el otro nos manifieste mediante una manifestación verbal qué es lo que le pasa. Somos capaces casi de adivinar lo que le pasa al otro, simplemente con ver su rostro, con ver la expresión de sus ojos o con ver el movimiento de su cuerpo muchas veces, ¿sí? Entonces esta teoría de la mente es muy interesante justamente para entender las conductas sociales y a su vez pues poner en práctica las habilidades sociales, porque la teoría de la mente también va de ida y de vuelta, ¿sí? Nosotros podemos aplicar teoría de la mente o no las pueden aplicar a nosotros, ¿sí? Se dice que hasta los 4 años de edad nosotros no tenemos desarrollado en nuestro cerebro la capacidad de hacer inferencias, ¿no? De otras personas acerca de, por ejemplo, falsas creencias. Y esta parte de la interacción social se va a empezar a desarrollar aproximadamente a los 5 años de edad. Aquí tenemos un grupo, un experimento, ¿sí? Acerca de la teoría de la mente, con un grupo de niños que van más o menos desde los 3 años de edad hasta los 11 años de edad, ¿sí? De los más chiquitos a los más grandes. Y este experimento principalmente pues consistió, ¿sí? En 1983 en lo que es la interpretación o la inferencia acerca de las falsas creencias. Esta capacidad fundamental que nos permite pues la relación entre seres humanos y que es justamente un talento que nosotros tenemos para inferir, ¿sí? Inferir, es decir, casi adivinar, ¿sí? Que los demás pueden tener creencias o pensamientos diferentes a los nuestros, ¿sí? Parte del experimento está desarrollado en esta lámina, donde, por ejemplo, se le pide al niño, ¿sí? Que resuelva este problema, ¿sí? Se le dice, pues, se le relata esto, ¿no? Sally tiene una cesta, ¿sí? Podemos cambiar el nombre y demás según nuestro contexto cultural. Pero bueno, Sally tiene una cesta y Anne tiene una caja, ¿sí? Sally tiene una canica, ¿no? Y guarda la canica dentro de la cesta. Sally se va a dar un paseo. Anne coge la canica de la cesta y la mete en su caja. Cuando vuelve Sally, ¿sí? Quiere jugar con su canica.
¿dónde, se le pregunta al niño, ¿no? ¿Dónde va a buscar Sally su canica? Los niños más chiquititos, ¿sí? Que no tienen la capacidad de inferir, ¿sí? Lo primero que van a decir es que, pues, al volver Sally, ¿sí? Va a buscar la canica pues dentro de la caja, ¿sí? Porque es lo último que han visto los niños, ¿no? Que justamente Anne había metido la canica dentro de la caja. Pero no tienen la capacidad de inferir el pensamiento de Sally, que Sally pues estaba fuera y no vio que la canica la movieron de la cesta a la caja. ¿Sí? Entonces, en este sentido, los niños más pequeñitos, los que son menores de 5 años, infieren, ¿sí? Que Sally va a ir directamente a buscar donde pues la canica quedó la última vez, que sería en la caja. Mientras que los niños más grandes, ¿sí? A partir de los 5 años, hacia los 11 años y hacia adelante, pues van a entender e inferir, ¿sí? La creencia de Sally de que la canica que tenía, pues sigue donde la dejó, en la canasta, ¿no? En la cesta. Entonces, en este sentido, esto es parte de un experimento justamente para entender la teoría de la mente. Aquí tenemos algunos de los resultados que se observaron con un experimento también similar, donde se da en una escena 1, por ejemplo, que Max, ¿sí? Este niño, Maxi, ¿sí? Pone su chocolate dentro del cajón de la alacena, ¿sí? Y más tarde su mamá lo mueve hacia el refrigerador. Lo que se hace en este sentido es preguntar nuevamente, bajo el primer experimento, se le pregunta al niño dónde va a buscar Maxi su chocolate. ¿Sí? ¿Dónde va a buscar Maxi su chocolate? Aquí vemos los resultados y en medio justamente estamos viendo los resultados de este experimento, que es parte de la teoría de la mente, donde los niños de 4 a 5 años de edad, ¿sí? Tienen un resultado que va a dar pie a entender que ellos justamente van a dar como respuesta que Maxi, ¿sí? Va a buscar pues su chocolate dentro de la alacena, ¿sí? Mientras va a buscar su chocolate dentro del refrigerador, mientras que los niños más grandes de 6 a 9 años, sí, casi tienen la misma coincidencia para entender que Maxi, pues va a buscar su chocolate donde lo había dejado pues la última vez, que sería dentro de la alacena, ¿sí? Entonces, esto es parte de un experimento muy interesante para entender nuestras habilidades, nuestras propias habilidades de lo que es la teoría de la mente y de lo que son pues nuestras propias habilidades sociales, ¿sí? Otro elemento que decíamos que era muy importante y que viene a ser transversal a todas las habilidades sociales, pues es la empatía, ¿no? Este es uno de los aspectos claves para la supervivencia del sujeto y pues genera la posibilidad de entender la emoción o el dolor del otro. ¿Sí? Aquí vemos cómo, por ejemplo, en estas áreas que están representadas en estas imágenes, las áreas cerebrales que se activan durante lo que es el dolor físico, las mismas áreas cerebrales se activan en los procesos de empatía. ¿Sí? Empatía es sentir, ¿sí? O asumir el dolor de la otra persona. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en la calle a alguien que se tropieza, se cae y se golpea la rodilla, ¿sí? Muy fuerte, y pues empieza casi a gritar de dolor, las regiones cruciales del dolor en nuestro cerebro se van a activar de la misma manera frente al dolor de ese sujeto, como si nosotros estuviéramos sintiendo ese dolor físico. ¿Sí? Entonces, hay evidencia a nivel de neuroimágenes, como estamos viendo aquí, que frente al dolor físico se activan las áreas empáticas del cerebro. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que esa es un área específica que está circunscrita a nivel cerebral, pero que además va a funcionar a favor de lo que es pues la aplicación de la conducta empática con otros sujetos. Asimismo, pues la empatía se ha desarrollado gracias al descubrimiento, ¿sí? de las neuronas espejo, ¿sí? Que estas nos han permitido explicar cómo se transmite, por ejemplo, la cultura a través del aprendizaje por imitación y el desarrollo de la empatía. Nosotros somos capaces de ser empáticos con el otro porque podemos convivir socialmente con el otro y además poder leer sus expresiones, sus emociones o su conducta no verbal.
¿sí? Nuestro cerebro se desarrolla justamente desde el nacimiento y en continua interacción con otros cerebros, y esto es lo que realmente nos va a diferenciar como seres humanos, ¿no? Que nosotros somos seres altamente sociales, altamente sociales. Entonces, esto quiere decir que justamente cualquier conducta relacionada con la conducta social, ¿sí? Tales como las habilidades sociales, pues vienen derivadas de nuestro alto desarrollo cerebral. Aquí vemos simplemente una gráfica, ¿sí? De lo que son las redes neuronales sociales y el sistema de neuronas espejo, que comparten, bueno, cierta cercanía en cuanto a estructuras cerebrales se refiere, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, la participación de lo que compete a la corteza temporal, temporopolar, ¿sí? La temporal parietal, la corteza premotora, parietal superior, y en la parte medial, pues la frontal medial, la amígdala cerebral y la corteza frontal medial posterior. ¿Sí? Todas estas estructuras son parte también fundamental del funcionamiento social de nuestros cerebros. Finalmente, pues les decía que una de las conductas sí más interesantes y que nosotros nacemos con esta conducta, pero que a medida que vamos creciendo, pues la vamos perdiendo, es el altruismo y la conducta cooperativa, ¿sí? Los bebés con pocos meses de edad ya son capaces de mostrar comportamientos altruistas. Esto se ha evidenciado en un experimento realizado en 2007 por Warneken y Tomasello, donde pues este tipo de conducta, al parecer innata, ¿sí? Se potencia además con la educación. ¿Sí? Nosotros somos seres sociales y por tanto se establece que la cooperación pues debería ser lo normal. Aquí tengo un pequeño video, pero bueno, no se los pasaré todo, se los voy a pasar a su grupo, donde podemos observar justamente la conducta de cooperación y altruista de los bebés, ¿sí? Aquí vemos un sujeto que está fingiendo que no puede, ¿sí? Abrir, pues, el estante de libros porque tiene libros en sus manos. Y el niño, naturalmente, sin ninguna direccionalidad, va a ir a ayudarlo, ¿sí? Esta es una conducta altamente altruista en un niño muy pequeñito de casi 1 año de edad. Aquí vemos parte del experimento, de otra parte del experimento, donde el investigador pues está fingiendo que sí, no puede alcanzar el pincho de la ropa, ¿sí? Y el niño va a ayudarle, ¿sí? Ejecutando pues conducta altruista y cooperativa, ¿sí? En otra parte del experimento pues se ve al investigador, ¿sí? Como que pues no puede terminar de realizar una tarea y el niño lo ayuda, ¿sí? Esto ocurre sin ninguna dirección hacia el niño, es decir, nadie ha entrenado al niño para que pueda ayudar al adulto. El niño, con la simple observación, ¿sí? De la conducta del adulto, infiere que el sujeto necesita ayuda y por tanto activa todas sus redes cerebrales de altruismo y de cooperación, ¿sí? Una conducta o una habilidad social altamente efectiva. Fíjense en niños tan pequeñitos, ¿sí? Bueno, es un poco largo no tan largo, ¿no? Pero bueno, es un poquito largo el video para pasarlo todo y se los voy a pasar entonces a su grupo de estudio. Ok, bueno, entonces, como conclusión justamente o conclusiones de esta temática de habilidades sociales, pues diríamos que las habilidades sociales son esenciales, sí, para resolver situaciones sociales de manera efectiva. Existen diferentes tipos de habilidades sociales donde al parecer las más importantes vienen a ser las más complejas, principalmente pues las habilidades de planificación. Las habilidades sociales, así como el manejo de las competencias sociales, tienen una base de funcionamiento neurobiológico, ¿sí? Aunado, eso sí, en conjunto con factores psicológicos, sociales y culturales que van a complejizar y van a hacer más efectiva la utilización de nuestras propias habilidades sociales. El entorno social requiere atención, tiempo, energía y esto implica un desarrollo pues de un cerebro altamente sofisticado. Por tanto, esto nos va a permitir identificar y analizar las señales sociales, procesarlas, evaluarlas para poder inferir
pues los deseos e intenciones del otro y además así poder predecir la conducta de los demás, tomar decisiones y actuar en consecuencia. Se establece que existen pues participación de hormonas tales como la testosterona, la oxitocina, la vasopresina, que modulan el procesamiento de expresiones faciales, facilitando esto pues lo que es la inferencia emocional y las conductas de afiliación mediante su efecto en la actividad y conectividad de regiones cerebrales como las regiones límbicas y las regiones corticales. Asimismo, aproximadamente a los 4 años de edad, empezamos a desarrollar la capacidad de inferir la mente de los otros y poder generar, pues, la captación de las creencias falsas que pueden tener las otras personas. La interacción social es clave para el aprendizaje y la motivación y es una de las claves, pues, del liderazgo, ¿sí? Dentro de lo que compete a la interacción social. ¿Sí? Esta capacidad de inferir lo que piensan los demás, lo que sienten los demás, que son parte del desarrollo de nuestras habilidades sociales y de la complejidad justamente de nuestra conducta social. Bueno, eso es todo pues lo que podríamos resaltar. No sé si tienen pues algún comentario o pregunta o ya estoy sobre la hora para que ingrese el próximo docente. Buenas tardes, tenía una pregunta. Adelante, corazón. Esto de ser introvertido y extrovertido es algo innato, o sea, hereditario, y si uno introvertido puede volverse extrovertido, o al revés. Ok, sí, bueno, me parece que es parte de cómo nosotros nos vamos formando como personas, es decir, parte del asentamiento propiamente de nuestra manifestación conductual como introvertido o extrovertido es cómo lo vamos desarrollando a medida que crecemos. No es una condición innata, podría ser sí una condición tal vez en algunos casos hereditaria, como que tus papás te dicen, no, de repente yo he sido muy tímido, por tanto mi hijo también es tímido. No es una condición que se repita en constancia, pero sí se puede manifestar de cierta manera a lo largo del desarrollo del niño. ¿Por qué? Pues por diversas situaciones. De repente, pues hay niños que son muy bien cuidados y que no les permiten desde muy chiquitos, pues generar, digamos, interacciones mucho más abiertas que permitan además una conducta mucho más extrovertida. La conducta introvertida o extrovertida es una conducta que casi se sustenta en la base de desarrollo justamente del sujeto y que poco va a cambiar si es que el sujeto no decidiera cambiar esta situación. Generalmente las personas introvertidas, ¿sí? Pueden llegar a aprender, ¿sí? En cierto momento a ser personas mucho más extrovertidas, pero no al punto de la extroversión, digamos, extrema, ¿no? De repente, pues puedes aprender a manejar parte de lo que convoca a la introversión, que en este caso, por ejemplo, es la ansiedad social. De repente, pues a una persona que es introvertida le cuesta relacionarse con otros, le cuesta presentarse con otros, de repente le cuesta hablar en público, de repente le cuesta, no sé, exponer, ¿no? A este tipo de cosas, ¿no? Que le van a generar conflicto. Entonces, sobre esos elementos sí se pueden trabajar para que esa persona pues pueda bajar los niveles de ansiedad social y que pueda generar una conducta un poco más extrovertida, ¿sí? Sin rayar obviamente en la manía, pero que obviamente le permita, digamos, tener mejores condiciones de interacciones sociales a favor de ella misma, ¿no? Porque una persona tímida pierde muchísimo en lo que compete pues a interacciones sociales efectivas. Entonces sí se puede enseñar, sí se pueden obviamente entrenar las habilidades sociales para poder generar conductas más extrovertidas. En el caso de los extrovertidos, que quisieras modular la conducta, obviamente también, ¿no? Hay condiciones de repente que pueden jugar a favor de que conductas extremadamente extrovertidas, como por ejemplo, yo que sé,
reírte en un funeral sería algo que está fuera de lugar, ¿verdad? Pero que tal vez es parte de la personalidad de un sujeto extrovertido, altamente extrovertido, pero pues necesitas entrenar sus habilidades sociales justamente para regular esa conducta y que actúe de cierta manera bajo cierto tipo de condiciones sociales o bajo cierto tipo de entornos sociales donde también pues su conducta sea aceptable para el resto del entorno, ¿no? Entonces, pues sí, diríamos que va por ahí la construcción tanto de la personalidad como de la conducta. Gracias. Ok, corazón. Ahora sí, bueno, creo que en el chat, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer para superar la ansiedad social? Pregunta Mayerlin, ¿verdad? Bueno, ese es esto, ¿no? Es parte justamente de un entrenamiento. Nosotros en el área de psicología, sí, trabajamos, obviamente en la psicología clínica, podemos trabajar con ciertos fenómenos referentes a la ansiedad. En el caso de que no sea una ansiedad clínica, digamos, clínicamente muy deleznable, es decir, donde esa clínica de la ansiedad afecte sobremanera al sujeto y tanto así que necesite, por ejemplo, medicación, ¿sí? Nosotros podemos trabajar en estrategias cognitivas desde la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? En psicología, pues se trabaja muchísimo con pacientes que tienen ansiedad, tanto generalizada como ansiedades específicas, tales como la ansiedad social. Entonces, en este fenómeno, pues la terapia cognitivo-conductual parece ser la más efectiva sobre la ansiedad social. Esto va a consistir en una serie pues, de sesiones terapéuticas donde se confronte al sujeto, ¿sí? Donde se confronte a la persona con aquello que le genera la ansiedad. Por ejemplo, en la ansiedad social, muchas veces lo que le genera ansiedad al sujeto, pues es esta interacción netamente social, es decir, poder hablar con alguien, ¿no? No sé, en el caso, por ejemplo, de un chico que le gusta una chica y no se le pueda declarar, o de repente, pues, una persona que les decía que le cuesta muchísimo presentarse en público y esto le genera ansiedad social. Estas situaciones, pues, se confronta al sujeto con esas situaciones poco a poco en lo que se llama una aproximación sistemática, ¿sí? Que es paso a paso, ¿sí? De poquito a poquito, donde se le da, digámoslo así, como retos al sujeto, ¿no? Pequeños retos a cumplir, pequeños retos a poder superar, ¿sí? Donde pues cada vez se hagan mediciones menores de ansiedad. Ante mayor confrontación social, debería poder disminuir, gracias a la terapia, debería poder disminuir pues la ansiedad social. ¿Ok? ¿Algún tipo de consejo para llegar a ser extrovertido? Pues creo que no. Bueno, en realidad, sí, yo creo que hay diversas estrategias y no todas funcionan para todas las personas, ¿verdad? Yo les comentaré que a nivel personal, sí, yo de chiquita, pues imagínense que estaba en el aula y no hablaba ni para ir al baño. Así era tal mi nivel de introversión, ¿sí? A medida que he ido creciendo, obviamente, he encontrado ciertos elementos que han podido tal vez liberar un poquito más mi personalidad. Uno de ellos, obviamente, ha sido el ser docente, pero en otro sentido, pues diría que tal vez un poco más joven, sí, yo he optado, por ejemplo, por bailar. He tomado clases de baile, sí, que era algo que me gustaba muchísimo. De repente, esta no es una estrategia, ¿no? Pero tal vez no le funciona a todos y además no a todos les gustará el baile, pero a mí sí me ha funcionado, por ejemplo, pues para poder tener mayor nivel de extroversión, ¿sí? Yo era muy introvertida, pero frente a la confrontación con el baile y poder, digamos, salir a un escenario frente a público y demás, pues era como un cambio radical de personalidad, ¿no? No quiero decir que era una persona bipolar, ¿verdad? Pero el hecho es que de repente estos elementos que parecen a veces
cotidianos, ¿no? Del diario vivir, de repente tomar una clase de teatro, tomarte una clase de baile, hacer algo que te gusta, hacer algún deporte tal vez que no va con tu introversión, de repente un deporte un poquito más extremo, te libera ciertos elementos propios de tu personalidad, ¿no? Y a medida pues que vas creciendo se van construyendo estos elementos. La introversión muchas veces va a generar mucho conflicto a nivel, digamos, de interacciones sociales. Lo he visto en mis estudiantes de psicología, algunos de ellos con grandes dificultades para poder exponer, por ejemplo, frente a toda el aula, ¿no? A un conflicto que en algún momento, por ejemplo, algún estudiante ha presentado es tal, ¿no? El punto en el que ni siquiera pues podía sacar una palabra, ¿no? Para poder exponer. Entonces, ese grado de introversión, pues hay que trabajarlo, especialmente con algunos elementos que pudieran liberar un poco la personalidad o la conducta del sujeto. No hay un tip, ¿no? No hay un tip, pero sí hay, digamos, la posibilidad de poder indagar en esa persona y poder encontrar algo que le interesaría hacer y en lo que podría, por ejemplo, destacar y sentirse bien y sentirse además retroalimentado positivamente. Y esto tal vez podría generar en esa persona que obviamente pues genere más extroversión que quedarse pues a niveles de introversión, ¿no? Entonces habrá que indagar en cada sujeto, ¿no? Eso es lo que pues particularmente se debe hacer en psicología, ¿no? Indagar en cada una de las personas qué es lo que le genera la introversión y a partir de qué elementos se pueden trabajar, ¿sí? A favor de ser más extrovertido, ¿no? Entonces, cada sujeto, pues, es un mundo. Cada sujeto, como les digo a mis alumnos, es como una huella digital, ¿sí? Diferentes todos de todos. Entonces, a ninguno le va a funcionar, pues, el mismo recurso que al otro, ¿no? Entonces, habrá que indagar, pues, qué es lo que le genera una conducta más extrovertida a este sujeto para poder trabajar sobre ese factor o sobre esa conducta. Ok, Abigail. Albert dice, consejo para no tener cambios de emociones bruscas, supongo, ¿verdad? Bipolaridad extrema. Cuando utilizamos ese término, ¿sí? No debemos utilizarlo aleatoriamente, ¿no? No somos sujetos bipolares en realidad. La conducta bipolar, ¿sí? Como tal, es una conducta manifiesta psicopatológica. Por tanto, no es una conducta normal y no deberíamos normalizarla, ¿no? En primer lugar. Pero, pues, si frente a esto hubiera una persona con un trastorno de conducta bipolar, obviamente necesitamos recurrir a una intervención psicoterapéutica y multiprofesional, ¿no? En este caso, por ejemplo, no solamente pues no solamente hace falta la participación de un psicólogo, sino que además hace falta la participación de otros profesionales, tales como, por ejemplo, un neurólogo o un psiquiatra, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, hablando de conducta bipolar, pues diríamos que es una conducta que sale fuera de la norma, de la conducta normal, entre comillas, y tiende más hacia la conducta psicopatológica, ¿de acuerdo? Psicólogo introvertido. Bueno, dice Pilar, si para ser psicólogo ser introvertido afectaría demasiado. Y bueno, yo diría que nuevamente, ¿no? A medida que uno se va construyendo, ¿sí? A nivel profesional, nuevamente puedes hacer uso y recurso de tus propias habilidades sociales para poder trabajar en ti mismo incluso, ¿no? En lo que compete a tus propios recursos si eres una persona extremadamente introvertida. Yo creo que todos los profesionales se van construyendo en el camino, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿no? El poder generar, a medida que nosotros crecemos, a medida que nuestro cerebro va desarrollando además, quiere decir que vamos a ganar mayor experiencia tanto conductual como de vida y demás. Y esto pues va a generar un poco la liberación de nuestra propia persona a nivel profesional, ¿sí? Alguien que es introvertido no lo va a hacer toda su vida, menos en situaciones y condiciones que tienen una alta demanda. Y una alta demanda pues viene derivada de la demanda laboral, ¿no? Cuando tienes que actuar de cierta manera porque necesitas ayudar a otras personas,
¿sí? Entonces, en ese sentido, obviamente necesitarás construirte como profesional con esos recursos de habilidades sociales, de habilidades cognitivas para ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, no es que afectaría demasiado, ¿no? El hecho es que sería tal vez un pequeño tropezón, el cual hay que superarlo y hay que construirlo para poder ser un profesional pues altamente efectivo, ¿sí? Ok. ¿Cómo puedo aprender a manejar mis emociones para no ceder a impulsos guiados por estos? Suele ser, y esto hay que tal vez resaltarlo, ¿sí? Pero bueno, eso se va aprendiendo también a medida que uno va creciendo, ¿sí? Además, a medida que uno va estudiándolo, ¿sí? La regulación o la propia regulación de nuestros propios impulsos se ve mucho más efectivo cuando tenemos más edad. Esto quiere decir, queridos jóvenes, ¿sí? Que cuando somos más jovencitos, cedemos ante nuestros impulsos, ¿sí? Esto es totalmente biológico, ¿sí? Esto pasa porque justamente, bueno, les voy a nada más así un pequeño resumen, ¿sí? Cuando nuestro cerebro va creciendo, cuando nuestro cerebro va madurando, la última estructura cerebral en madurar es la estructura frontal, ¿sí? Esto quiere decir el lóbulo frontal, que es el regulador de emociones, el que guía nuestra conducta social, el que guía nuestra conducta moral, es el último en desarrollarse. Fíjense que terminamos de desarrollar nuestro cerebro, ¿sí? Es decir, se consolidan las redes neuronales de nuestro cerebro a nivel de estructuras frontales, más o menos entre los 21 y 25 años de edad. Entonces, si tú tienes todavía, por ejemplo, 16, 17 años de edad, todavía te resta un caminito, ¿sí? Un trecho para poder aprender a manejar y a controlar efectivamente tus emociones, ¿sí? A no dejarte guiar o a no dejarte llevar, pues, por tus emociones. Los jóvenes, los niños son altamente impulsivos. Ya veíamos en el video, ¿no? De las dos niñas que se chasquean, ¿no? Por la vela de cumpleaños, ¿no? Son altamente impulsivos. ¿Por qué? Porque su cerebrito todavía no está maduro y todavía no ha comprendido la posibilidad de regular su propia conducta y su propia emoción, ¿sí? A medida que vamos creciendo, vamos ganando esta particularidad porque pues nuestro cerebro se va desarrollando de mejor manera. Pero fíjense que la edad digamos, casi crucial para lo que es el desarrollo final de nuestro cerebro, va entre los 21 y 25 años. Entonces, todavía cedemos a los impulsos, todavía cedemos a las emociones cuando somos todavía jóvenes. Por eso nos dicen nuestros papás, ¿no? Estás en la edad del burro, te dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente nosotros cedemos a esos impulsos casi sin razonarlos, ¿no? Entonces, obviamente esto también se puede aprender. Cuando eres más joven y tal vez empiezas a reconocer de mejor manera tus emociones y empiezas a generar un pensamiento crítico acerca de esas emociones, probablemente ese tiempo que les digo entre los 21 y 25 años se pueda reducir un poquito. Tal vez hasta los 21 años ya podría alcanzar mi madurez tal vez emocional, ¿no? Y mi manejo emocional. Entonces, tiene que ver mucho con el cerebro y las redes de madurez, ¿sí? Ya él dice, si el trauma y la vivencia con la violencia familiar afectaría el proceso llegando a la madurez. Y sí, ¿no? Siempre cuando nosotros hablamos o cuando estamos trabajando en el área de psicología, debemos pensar, ¿sí? Que un sujeto se construye bajo 4 pilares fundamentales y es lo que actualmente hoy en día la psicología hace, ¿no? Trabajar en un sujeto que es bio, psico, social y cultural. Esto quiere decir participación de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, ¿sí? Todos estos factores, ¿sí? Que interactúan uno con otro, construyen a la persona como es, ¿sí? Si, por ejemplo, ha habido una disfuncionalidad en el factor social, tal como, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, ¿sí? Esto puede desestabilizar a los otros factores y construir una persona, ¿sí? Generar la construcción de una persona en cuanto a conducta y en cuanto a función, pues también un tanto disfuncional, ¿sí? Esto no quiere decir que esta persona pues se va a quedar con esta conducta
si es que decide quedarse de esta manera, ¿no? Pero el hecho es que puede cambiar a través de la terapia, puede cambiar a través de la intervención psicológica, ¿no? Entonces es importante pensar que una persona se construye bajo estos pilares, estos factores que interactúan unos con otros y además que van a construir pues cierto tipo de configuración de esa persona, ¿sí? Entonces, obviamente, cualquier factor que se vea alterado durante la infancia, ¿sí? O durante la adolescencia, puede repercutir directamente en la construcción de esta persona como persona. ¿Sí? Entonces, sí, obviamente, ¿no? Cualquier vivencia traumática, cualquier vivencia relacionada con la violencia, configura a una persona diferente, ¿sí? Va a configurar una persona diferente con altos o con bajos niveles de adaptabilidad, ¿no? Entonces habrá que ver cuál de esos factores se ha visto alterado y ha configurado a este tipo de persona y cómo trabajar sobre ese factor, ¿no? Para poder, pues, rescatar un poco a esta persona y poder reencaminar, digamos, su propia personalidad y su propia conducta. ¿Ok? Bueno, creo que ahora sí, no sé si me indican si van a... Sí pasan con el otro docente, ¿verdad? Creo que ya nos pasamos como 25 minutos. No se preocupe, doctora, la siguiente charla es a las 3 de la tarde. Ah, ok. Bueno, entonces no sé si alguien más o tiene algún comentario o alguna pregunta o no. Buenas tardes, gracias por la exposición. Quisiera preguntar algo. Me han comentado que una persona tiende a tener los comportamientos o conductas de las 5 personas con las que más está. ¿Eso es verdad? De las 5 personas con las que más está, no lo he escuchado antes. Probablemente podría ser que de repente, yo qué sé, ponte en el lugar de que esta persona o que una persona tenga como entorno más cercano solamente a su mamá y a su papá, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces con el resto de personas? ¿Con quién más convive? ¿No? Bueno, habría que preguntarse eso por un lado. Me parece que obviamente podría ser una teoría tal vez semi aceptada en el sentido de que como bien decíamos, nosotros vamos construyendo, sí, nuestras propias conductas y vamos construyendo nuestra personalidad y además vamos construyendo nuestras propias habilidades, tanto cognitivas como sociales, como afectivas y demás, a raíz de la interacción social con otros sujetos. Entonces, probablemente, ¿no? Si convivo muy de cerca, no sé, con las 5 personas más cercanas que tengo a la mano, seguramente voy a adaptar ciertas conductas, las más cercanas a las cuales estoy pues sometido, ¿no? En ese sentido, probablemente esa teoría será parcialmente, digamos, aceptable. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros no solamente pues convivimos con 5 personas, ¿no? El hecho es que convivimos pues con muchísima más gente a lo largo de nuestro desarrollo, ¿no? Bien les decía, los primeros actores sociales que van a entrar a nuestra vida, pues nuestros padres o tutores, ¿no? Quienes nos hayan criado, ¿no? Entonces, en ese contexto, de quienes vamos a aprender en primera instancia, digamos, a poder estructurar nuestra propia persona, nuestra propia personalidad, nuestra propia conducta, nuestros propios afectos, van a ser a partir de la interacción con nuestros padres. Como ellos se reflejan, sí, nosotros pues vamos adaptando ese tipo de manifestaciones. Por ejemplo, no sé, cuando éramos chiquitos, nuestra mamá nos ha enseñado a que cada vez que nos levantamos de la mesa debemos decir gracias, ¿verdad? Entonces eso es algo que lo hemos aprendido gracias a nuestra madre, ¿sí? O gracias a nuestro padre. Sí, entonces en ese sentido, esa es una conducta que la hemos aprendido y que se ha vuelto parte de nuestras habilidades sociales, ¿sí? Pasa lo mismo si convivo con mi abuelita, que de repente, pues, no sé, me ha dicho, desde muy chiquita, me ha dicho, pues tú tienes que ser amable, ¿no? Y comportarte bien, ¿no? Cuando estás en la iglesia, no sé, ¿no? Las abuelitas son más de ese tipo, ¿no? Entonces, de repente, pues, ese tipo de conducta no lo he heredado, lo he aprendido, ¿sí? De mi abuelita, a ser amable y a ser respetuosa, pues, dentro de la iglesia, ¿no?
Entonces, probablemente sí podría ser de cierta forma parcial ese tipo teórico, si es que obviamente conviviera yo solamente con un pequeño grupo, ¿no? Pero como convivo con más personas, sí, se dice que, por ejemplo, a partir de los 2 años se van extendiendo pues las redes sociales del niño, ¿no? Entonces el niño, por ejemplo, ya hace amiguitos, ¿sí? De repente cuando, ya sabes que a los niños, por ejemplo, ahora más chiquitos, los meten al nidito o a la guardería, ¿no? Entonces ya están muy chiquitos inmersos en un contexto educativo y de interacciones sociales que ya no es su propia red familiar, sino que es una red de amiguitos, ¿no? Entonces esta red de amiguitos tienen también conductas que vienen desde su casa y que le permiten al niño también aprender de esas conductas, ¿no? Si, por ejemplo, mi amiguito es bien malcriado, ¿no? Cuando estoy chiquito, probablemente yo adapte ciertas conductas de ese mi amiguito, ¿no? Si ese chiquito pega, yo también le puedo pegar, ¿no? Entonces, o si ese chiquito da besos a todos, yo también les puedo besar, ¿sí? Entonces, son así los niños, ¿no? Van entendiendo y comprendiendo y adaptando y además, adueñándose pues de ciertas conductas a medida que vamos generando mayores redes sociales, ¿no? Saliendo de casa, pues entrando, por ejemplo, a un contexto educativo como la guardería o el nidito, pues ahí empiezas a generar más redes sociales. No solo una persona, se convierten muchos niños en tus amigos. Están los profesores, ¿sí? O las educadoras iniciales, ¿no? Que también tienen ciertas normas, ciertas reglas que te pueden ayudar a construir tu propia personalidad o tu propia conducta, ¿no? Entonces, a mayor interacción social, se ve mayor complejizada pues la conducta, ¿no? Entonces, puede ser parcial ello, ¿no? Podría ser parcial lo que asevera Rafaela, ¿sí? Pero, obviamente, habrá que pensar en cuántas relaciones sociales pues establecemos a lo largo de nuestra vida. Seguro muchísimas, ¿no? Incluso actualmente, pues, a esta edad, por ejemplo, en la que ustedes ya están por ingresar a la universidad, ¿sí? Van a empezar a generar muchas más redes sociales, ¿no? No solamente pues con sus nuevos compañeros, por ejemplo, de carrera, sino pues con sus docentes, ¿sí? O con personas potenciales dentro del área que puedan trabajar, ¿sí? Entonces ahí pues se crean todavía redes y vas adaptando también ciertas conductas, te vas reflejando en el otro y condicionando un poco tu conducta o tu propio comportamiento a las nuevas condiciones de interacciones sociales. Entonces, parcialmente sí podría ser, tal vez, ¿no? Lo que dice Rafaela, pero sí, siempre hay que pensar en la potencialidad, ¿no? O sea, es decir, se va potenciando de 2 personas a 6, a 20, a 100, ¿no? Tu círculo pues se va ampliando. Gracias. Ok, corazón. Ahora sí, no sé si alguien más. Bueno, igual y si me confirman dónde les puedo enviar la presentación o algún material de respaldo. Al grupo, ¿verdad? Ok. Bueno, estimados, entonces creo que pues ya no hay más preguntas. Me alegra haber podido conversar con ustedes, me alegra que también pues se animen siempre a hacer preguntas, porque eso es también parte de la construcción de nuestras propias habilidades sociales, por más pues que tengamos una pregunta que a veces parezca que no va o que sea errada o que no, o que pues piensen el resto que cómo va a preguntar eso. Siempre es importante animarse a preguntar, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, ahora que se animen y puedan ingresar pues a la vida universitaria, es parte del proceso de formación, ¿no? De nuestra propia construcción de habilidades sociales, donde se nos va a permitir pues justamente el poder aplicar todas estas habilidades y poder tener el éxito académico que ustedes pues puedan esperar y puedan tener, ¿ok? Entonces, chicos, ha sido un placer, un gusto y bueno, esperamos pues vernos más adelante ya en carrera, ¿sí? Que los vamos a esperar pues con los brazos
abiertos, ¿de acuerdo? Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, que tenga muy lindo día. Igualmente ustedes. Muchas gracias Un por la abrazo charla. grande. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego, muchas gracias por la charla. Adiós, corazón, nos vemos. Estamos en contacto. Bueno, me desconecto. Un abrazo.